Bueno, yo decidí hacer el libro sobre 11 de abril porque para mí parecía el momento más importante en la historia reciente de Venezuela. Y mi intento de veras no era dar mi opinión, no dar un análisis del 11 de abril, sino hacer una recreación. Entonces, este libro no es mi opinión sobre los hechos de 11 de abril, es casi pura palabras y testimonio de la gente que estaba allí. Sí, lo sabemos. De hecho, entrevistaste a muchas personas que de una forma u otra fueron testigos, protagonistas de lo que ocurrió esa fecha, ¿no? ¿Cómo hiciste para abordar a cada una de estas personas? ¿Cómo conseguiste, cómo buscaste, justamente, cómo determinaste, que fueran estos los que tenían que estar allí en este libro? Sí, bueno, tenía mucha suerte porque yo vivía en Venezuela en 1988. Yo presenté mi quinto año en un colegio en Maracaibo y vivía con una familia venezolana, ¿no? Y por suerte, cuando volví a Venezuela en 2002, tenía amigos que estaban en los dos lados, es decir, que tenía amigos que trabajaban por el gobierno y tenía amigos en la oposición. Sí. Y por eso pude hacer contactos con gente en los dos lados. Entonces era un proceso muy largo y tomaba muchos años de trabajo, pero por suerte pude tener una red de contactos y cada vez que encontré a alguien nuevo que estaba allí en este momento, durante los eventos de 11 de abril, les pregunté, mira, ¿con quién más puedo hablar? ¿Tienes amigos que estaban allí? Y así poco a poco empecé a conseguir muchos testimonios muy interesantes y muy buenos. Hola, pero Brian, tú no estabas en Venezuela para esta fecha. No, yo no estaba ahí. Ajá. Yo estaba terminando mi maestría. Correcto, lo viste todo de afuera. Y al verlo desde donde estabas, tú decías, algo está pasando, algo ocurre en ese país en el cual yo estuve, pensarías tú. ¿Te motivó a escribir todo esto, o hacer toda esta investigación antes o inmediatamente comenzaste a ver lo que estaba ocurriendo en Venezuela, allí? Bueno, yo recibí una beca para escribir un libro sobre Venezuela. Okay. Y pensé hacer un libro que era como una historia que pasaba por como 20 años de la historia de Venezuela. Pero cuando yo llegué a Venezuela en septiembre de 2002, por supuesto todo el mundo estaba hablando de 11 de abril. Sí, claro. Y entonces cambié mi mente. Decidí, bueno, quizás puedo pintar un mejor pintura de Venezuela, sus conflictos, su gente, su identidad nacional, enfocando en solamente 3 días, en vez de enfocarme en 10, 20 años. Y por eso escogí el 11 de abril, porque me parecía un momento tan dramático y tan interesante y tan rico de información, que decidí enfocarme en esos 3 días y no más. Brian, tenemos, como te decía, a César Dávar como colega invitado. Vamos a escuchar su primera pregunta, una pregunta que te hace a ti, Brian Nelson. Muy bien, vamos a escucharla. Según entiendo, el autor del libro, Brian Nelson, tuvo una etapa en que estuvo, o que vio con ojos, digamos, interesantes, lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y luego él cambió a partir de la investigación del libro que está presentando. Me gustaría saber un poco cómo se produjo ese cambio y qué es lo que lo llevó a tener una perspectiva diferente de esa primera mirada que tuvo sobre Venezuela. Muy bien. Sí, bueno, eso también tiene que ver con el hecho que yo no estaba en Venezuela, el 11 de abril, que estaba en los Estados Unidos. Y de afuera se ve como un golpe de estado clásico, ¿no? Se ve como un grupo de gente de negocios había como robado la presidencia. Y en la noticia que salió en los Estados Unidos, no enfocó mucho en la violencia, no enfocó mucho en la posibilidad que Hugo Chávez y el gobierno estaban responsables por la violencia. Y cuando llegué a Venezuela empezó mi investigación. Yo sí fuera un apoyante del presidente Chávez en su proceso, porque había vivido en Venezuela en los años 80 y 90 y veía los problemas que tenía el país. Claro, viviste, digamos, la corrupción fuerte que había en Venezuela durante esos años, ¿no? Ajá, sí, el colapso de los bancos, correcto, el robo, la corrupción, todo eso. Entonces yo pensé, como mucha gente, bueno, quizás Venezuela necesita un cambio muy radical. Pero, por supuesto, haciendo mi investigación, me obliga a hablar con mucha gente que estaba allí y muchas víctimas. Y, por supuesto, alguien intenta de hacer su reportaje con una vista fría o con mucha objetividad, ¿no? Pero después de 4, 5, 6, 7 personas hablando con madres, con padres, con hermanas que habían perdido sus esposos, hermanos, hijos, no, eso te hace un cambio, ¿no? Y también me di cuenta que, bueno, la violencia fue empezado por los seguidores de Hugo Chávez y por la Guardia Nacional,
y estaba planificado. Eso era algo muy importante que alguna gente se olvide, que el 7 de abril había una reunión en Miraflores donde los actores principales del gobierno decidieron, bueno, vamos a usar los círculos bolivarianos para reprimir una marcha que viene a Miraflores. Entonces, antes de estos hechos, de hablar con las víctimas y entender mejor entendimiento, yo cambié mi punto de vista, ¿no? Porque yo no puedo apoyar un gobierno que va a tomar medidas como esto contra su propia gente. O sea que sí has podido sacar conclusiones de toda esta investigación, Brian. Es decir, que pudieras tú determinar a tu juicio, por supuesto, lo que realmente ocurrió ese 11 de abril. Sí, mi estrategia escribiendo el libro era no hablar, es decir, solamente poner las voces de la gente con quien yo hablé. Pero yo, por supuesto, llegué a un entendimiento bastante profundo de lo que pasó. Y también mi estrategia era, bueno, si yo lo veo, si yo encontré la verdad, la única cosa que necesito hacer para convencer a otras personas es poner lo que encontré. Entonces, mi idea fue, si yo solamente puedo mostrar lo que yo encontré, las palabras de la gente que estaba allí, el lector se va a ver los eventos como yo. Claro. Entonces no era necesario poner mi opinión en el libro. Y eso es algo muy interesante porque si yo hablaba, y hablaba muchas veces con gente que trabajaba por el gobierno y hablaba por la oposición, que no estuvieran ahí. Y por supuesto sus historias eran muy separados. Pero hablando con una persona al lado del chavismo y una persona al lado de oposición que estuvieran ahí, sus cuentos no son muy separados, se vieron las mismas cosas. Claro. Sí, la versión en inglés salió en 2009 y hace 3 meses empezamos a venderlo en Venezuela, la traducción que era hecha por Angelina Chaffer. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Qué crees tú que se ha podido lograr? Venezuela es un país donde sentimos que hay un crisis cada 2 semanas por lo menos. Las cosas están pasando tan rápidamente en Venezuela que a veces no tienen tiempo de entender lo que pasó hace 2 semanas, aunque es muy importante, porque hoy hay un crisis nuevo, hay algo nuevo que se toma toda su atención, ¿no? Y yo creo que con un libro así, que está con mucho detalle, con más detalle que cualquier otro libro sobre 11 de abril, que está como un banco o un lugar donde las personas pueden ir y ver, mire, eso es lo que pasó. Podemos ir al libro y tomarlo en su tiempo y entender, bueno, esos son los hechos, eso es lo que pasó, esos son los testimonios de la gente allí. Y ojalá que algún día sería justicia para eso, ¿no? Que algún día... Sí, exacto, que se haga justicia. Y fíjate algo bien importante, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, de la cual tanto se habló, y que nunca se instaló como tal, ¿no? Nunca hubo una verdadera investigación en torno a estos hechos. Y nunca sabremos, no sé, tú dices que ojalá se haga justicia, pero ¿crees tú que realmente podamos saber, además de estas investigaciones, podamos saber si lo que ocurrió realmente esa fecha, ese 11 de abril y los días subsiguientes? Sí, yo dudo yo creo que es casi imposible que sería una comisión de verdad mientras que el presidente de la República es Hugo Chávez. Sí, claro. Y tampoco no vamos a tener Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco no va a tener acceso a la evidencia y la gente allí. Y eso es bastante muy interesante para mí, porque esto significa que el gobierno de Hugo Chávez tiene miedo de la verdad. El gobierno tiene mucho miedo de esta verdad. Y este miedo muestra que el gobierno cree que es débil, ¿no? El miedo viene de la verdad. Claro. Y eso ya me llama mucha atención porque es un gobierno con mucho poder, más poder que cualquier otro gobierno desde Pérez Jiménez, pero tiene miedo y piensa que es débil. Y eso me parece que realmente adentro es débil, que sabe si suficiente información sabe, suficiente evidencia sabe de lo que pasó, que pudiera perder poder. Y otra cosa que me llama la atención haciendo la investigación, las acciones del presidente cuando se enfrentó a crisis el 11 y 12 y su manera de negociar con los generales, es que el presidente tiene mucho miedo de regresar a cárcel. Claro. En sus negociaciones, eso estaba siempre en su mente, que tenía mucho miedo de cárcel. Y yo creo que muchas acciones del presidente Chávez, en su manera de tomar poder y buscar siempre más y más poder, tiene base en este miedo muy sencillo, que si pierde poder, si alguien más viene a controlar Venezuela, que él se va a volver a cárcel.
Y bueno, eso es una relación que tengo por la manera que... Exacto, una deducción que puedes sacar de lo que existe, pues, de la investigación que existe. De hecho, conversaste con muchas personas, por supuesto, conversaste con familiares de las víctimas, conversaste con representantes del chavismo, con colegas periodistas, con políticos, como decíamos, bandos, hasta con militares, hasta con Lucas Rincón llegaste a conversar. Ahora, ¿no pudiste tener acceso al presidente? ¿Lo intentaste? ¿Lo buscaste? Sí, es verdad que nunca hablé con el presidente Chávez. Mandé 3 cartas al presidente Apalacio. No respondió a ninguna de las cartas. Tenía un amigo que es amigo con el presidente, ¿sí? que me intentó llevar con él a Palacio un día. Y estábamos listos para ir, y el presidente ni sabía que yo iba a acompañar a este amigo. Pero al último momento el presidente cambió sus planes y no llegué a Miraflores. No pudiste conversar con él. Sí, entré en Miraflores 2 veces haciendo la investigación, pero no vi al presidente, estaba entrevistando a otras personas. Pero no, es la verdad, es la verdad que nunca hablé con el presidente. Pero, como sabemos, hay muchas redes de prensa, hay muchas oraciones que ha tomado donde habla de su experiencia. Tengo en mi computadora como 17 documentos donde el presidente habla con significado detalle de lo que pasó a él. Entonces era bastante fácil reconstruir lo que pasó al presidente en sus propias palabras. Vamos a escuchar esta segunda pregunta que te hace Sergio Dávar, de Librero. Vamos a escuchar. ¿Cuál es la perspectiva que tiene Brian Nelson de que los implicados en el 11 de abril no hayan sido investigados? Y sabemos todos que hay unos presos, pero sabemos también que hay toda una investigación sobre el tema de balística y todo esto que no se llevó adelante, no se investigó y aún está sin esclarecer. ¿Por qué piensa él que eso no se ha esclarecido todavía? Bueno, bastante semejante de lo que estamos hablando, ¿no? Que el gobierno no necesita tener ninguna investigación y sabe que una investigación no lo van a poner en buena luz. Y eso fue obvio durante el corto Comisión de Verdad que pasó en mayo de 2002, cuando empezó a hacer entrevistas frente de la Asamblea Nacional. Y el gobierno se dio cuenta, yo creo específicamente el día cuando Manuel Rosendo habló, que eso podía ser una bomba para el gobierno, porque nadie supiera que el general Manuel Rosendo iba a salir diciendo en todo detalle, con todo, en mi opinión, con toda honestidad, lo que había pasado. Entonces el gobierno reaccionó pensando, bueno, esto puede salir mal, entonces vamos a trancar esto y porque no tiene ninguna razón para tener una comisión de verdad, porque tiene control de todas las instituciones, más importante todavía, los medios, tiene tanto poder sobre los medios, que el gobierno puede seguir diciendo su versión de los eventos y no tiene mucho miedo de la oposición en este sentido, en este caso. Brian, ¿cómo ves, por ejemplo, hablando de los sucesos como tal, todavía pues se encuentran entre las rejas algunos de los comisarios, de los policías que presuntamente estuvieron involucrados en estos hechos, entre ellos el comisario Iván Simonovic? ¿Cómo ves que ellos todavía permanezcan tras las rejas hablando de esto que te preguntaba Sergio? Bueno, yo fui a sede de Policía Metropolitana cuando estaba en Venezuela y había ahí en ese momento los 8 policías que fueron acusados por el gobierno, que estaban como bajo arresto de casa ahí. Ya que había hablado con tanta gente que estuvieron allí, me di cuenta que algunos de ellos ni estuvieron allí y no pudieron darme los detalles mostrando que estaban ahí. Eso por supuesto, el gobierno tienen que echar la culpa a alguien, eso fue más sencillo. Porque rabo de paja, como que dice. Exacto. Entonces, si el gobierno va a seguir diciendo lo que dice sobre el febrero, que los muertos fueron causa de la Policía Metropolitana, tiene que tener la gente que supuestamente eran responsables. Y por supuesto eso ayudó al gobierno a matar a 2 pájaros con una piedra, porque se puede acusar y apoyar su versión de los eventos y también puede eliminar los comisarios que estaban al lado de la oposición. Entonces, es bastante triste, ¿no? Que el gobierno tiene que robar la vida de estos hombres que de veras no tenían nada que ver con la violencia. Y si lees el libro vas a entender cómo empezó y cómo terminó la violencia. Y es obvio que empezó cuando algunos pistoleros en la Avenida Baral empezaron a disparar contra la marcha. Y la reacción de la Policía Metropolitana era poner los camiones blindados entre los 2 grupos para crecer un espacio. Y cuando hicieron esto, sí, bajó mucho la cantidad de heridos en el lado de la oposición. Y eso fue un acto bastante valiente, porque esos hombres que estaban en medio estaban bajo de mucho fuego. Y durante la tarde, el espacio entre los 2 grupos sigue creciendo. Y al fin de la tarde,
llegó la policía que se llama Grupo Fines, que era un grupo más entrenado para controlar los pistoleros. Y ellos sí tenían armas de guerra, tenían rifles, y tenían francotiradores, y sí empezaron a disparar contra los pistoleros. Sí es la verdad que la policía pudieran matado y es seguro que hubieran herido a mucha gente del lado chavismo que no tenían pistolas, que no fueran armados. Pero la mayoría sí fueron armados. Y otra cosa muy interesante y muy importante, la primer muerto de la organización era a las 2:15 de la tarde. A las 2:15. El primer muerto del gobierno, del lado del oficialismo, era a las 5:30. Estamos hablando de mucho tiempo entre los dos grupos. No era un conflicto de disparando a cada uno en el mismo momento. Era un conflicto de largo plazo. Empezó con la gente del chavismo disparando contra la marcha y terminó con la policía disparando contra los pistoleros, pero casi 3 horas más tarde.